Daniel, gusto de tenerlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atenderme. ¿Lo ve haciendo cambios al gobierno o no? Bueno, yo para simplificar diría que la Argentina tenía un faltante de dólares y un sobrante de pesos, básicamente producido en este caso por el déficit fiscal que se tiene sobre la emisión monetaria. El gobierno ha tratado de adoptar algunas medidas para operar sobre el faltante de dólares, algunas que desarreglar líos que este propio gobierno generó, como el tema con Repsol, el Club de París y otros. Tratar de conseguir financiamiento para infraestructura y en algunos casos apretando impuestos como el que grava las operaciones cambiarias, las compras con tarjetas en el exterior, etc. En ese frente, si usted quiere, ha habido avances, algunos que yo comparto, otros que no, pero bueno, lo importante es que han estado trabajando. El problema ahí es que los dólares vienen lejos, no tan cerca. Donde no ha habido grandes avances, yo diría no ha habido avance alguno, y yo diría que seguimos más o menos igual que como estábamos antes del cambio de gabinete, es en el tema del déficit fiscal y el efecto que esto tiene sobre la emisión monetaria. Así que ahí el gobierno está en deuda. Con lo cual las dos grandes variables que tenían que ver con la cuestión fiscal y la cuestión monetaria, no lo ve el gobierno transitando ningún tipo de modificación o rectificación. No, por ahora no. Veremos si hacen algo durante el verano, pero por ahora, si usted se fija, los datos fiscales han venido empeorando y además de eso, el ritmo de emisión de peso sigue sostenido, digamos. Así que ahí, incluso usted ha visto las notas periodísticas que dicen que la conducción de economía está de acuerdo con seguir manteniendo una tasa de interés baja y un contexto de liquidez abundante. Así que hasta por ahí es algo hecho a propósito. Esta devaluación administrada, ¿usted imagina que va a llevar el tipo de cambio hasta los 8 pesos a mitad del año próximo, como algunos señalan, o cree que antes va a darse un corte? No lo sé, eso debería que preguntárselo al gobierno. No sé si están apuntando un tipo de cambio de 8, de 50, no lo sé. Creo que en algún momento tienen que devaluar a un ritmo más bajo, porque si no le generan incentivos a la gente a que liquide tarde las exportaciones, aquellos que lo pueden hacer, o que adelanten importaciones. Entonces yo le diría que en algún momento uno tiene que terminar con él. O sea, esa es la desventaja de hacer las cosas gradualmente. La ventaja por ahí es que se nota menos, pero el gobierno está evidentemente apuntando a un tipo de cambio más depreciado, reconociendo que hay un problema de trozo cambiario. Usted habló y hizo mención al problema del déficit fiscal. El déficit fiscal tiene más que ver, da la impresión, con el gasto que con los recursos, porque presión fiscal hay mucha en la Argentina y de hecho se han quejado los empresarios, hasta incluso Paolo Roca ha elevado la voz en el transcurso de esta misma semana a raíz de cuánto ha aumentado la presión fiscal sobre el sector privado en estos últimos años. En términos de gasto, ¿cree que son los subsidios la principal variable a analizar o no? Mire, primero déjeme decirle que yo celebro que cada vez haya más gente que se sume a nuestra proyección, a nuestro pronóstico de que la presión tributaria, a nuestro análisis de que la presión tributaria en la Argentina es altísima. Nosotros lo venimos diciendo hace muchos años. Creo que eso se nota ahora más porque antes esto se acomodaba con precios de la soja o la economía brasilera que nos daban nuevos golpes de suerte. Entonces en alguna medida uno disfrazaba esto, pero la presión tributaria creció en forma sostenida y ya era visible que era altísima para la más alta de la región ya hace un par de años atrás. Así que bueno, celebro que nos estemos dando cuenta de un problema que nosotros nos dimos cuenta hace rato. La segunda cuestión es que en el gasto, el subsidio es el tema más visible porque es un tema muy grosero, que Argentina gaste 4,5 puntos del PBI en subsidios a energía, transporte y otras cosas, que en buena parte se filtran hacia empresas o a familias que son de clase media para arriba, es muy notorio, pero en el gasto público hay ineficiencias por todas partes. A nivel de provincias y municipios han aumentado más del 50% el empleo público desde el 2002 para acá, cuando la población subió 10%. Ha habido un descontrol en los 3 niveles de gobierno y lo han tratado de resolver subiendo impuestos. El problema es que subir impuestos tiene un límite, porque uno empieza a tener algún efecto negativo sobre la capacidad de desarrollo de la actividad productiva. Entonces, en realidad ahora estamos en una situación más complicada, porque no es fácil bajar el gasto público. El gasto público similar al de los países europeos. Y usted ve, no hace falta hacer mucha memoria, las manifestaciones que ha habido aparentemente desde una gran eficacia, ¿no?
Artana, respecto al dato económico de hoy en cuanto a la inflación y el INDEC que ha marcado otra vez un 0,9 como inflación del último mes y en un acumulado de casi el 10. Por cierto, bien lejos de cualquier pronóstico de cualquier consultora privada. ¿Lo hace pensar que el gobierno va a ir hacia los cambios en la medición y que va a presentar en sociedad esa nueva medición de índice de precios al consumidor con una canasta de 6 productos y 6 regiones que estén abarcadas con una media ponderada a nivel argentino o no? No lo sé. Es una buena pregunta, porque en algún momento va a haber que empezar a medir la inflación y la actividad económica bien, y en algún momento va a haber que corregir para atrás. Si Argentina va a quedar en la historia con una actividad más alta de lo que realmente fue, con una inflación más baja de lo que realmente fue. En algún momento va a haber que hacer la corrección. Si lo va a hacer este gobierno, si va a empezar desde febrero o marzo, la verdad que no lo sé. Ojalá lo hagan, porque sería bueno que este gobierno empiece a desarmar una gran cantidad de Frankenstein que ha ido armando en materia económica. Pero bueno, no sé, la verdad que no tengo una respuesta para eso y habrá que ver si las altas autoridades así lo deciden. Correcto. Y por último, Artana, entonces hoy, digamos, en la mirada de Fiel, la economía está cerrando el año. ¿En qué nivel de inflación y el nivel de actividad, en qué punto está, digamos? Si es que está creciendo o está estancado o está amesetado. A nosotros la economía este año va a crecer alrededor del 3%, desacelerándose en la última parte del año, con un cuarto trimestre que no va a ser bueno. Y eso tiene mucho que ver en ese 3%, la recuperación de la cosecha en el segundo trimestre del año, después de la sequía del año pasado, y con una inflación que se acerca a un nivel de 25%. Daniel Artana, como siempre, gracias por atendernos.